A todos los amantes del mundo del motor y especialmente de la Fórmula Uno, bienvenidos a este espacio presentado por el grupo Nuestro Sport, a un nuevo episodio de NS Motor. Ya sabéis que en este podcast de unos 50 minutos de duración repasamos los acontecimientos de cada gran premio, así como la actualidad que rodea este gran circo que es la Fórmula Uno. Dirigiendo este cotarro está un servidor, Chuso Vicente Martínez, @24chuso en X para más información. Encantado, como siempre, de estar, como siempre, con todos vosotros, pero por supuesto esto no lo hago solo. Me acompaña para ello uno de mis colaboradores habituales, por un lado, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Y por otro, en este caso no tenemos a Josema, pero sabemos que estará escuchando esto y apoyándonos como siempre por motivos familiares, por lo cuales aprovechamos para mandarle un abrazo. Y bueno, hablando de gente que también nos está apoyando siempre y siempre están ahí detrás, no físicamente, pero están ahí, qué es lo que importa. Hablamos de nuestro patrocinador, de la Academia Navarro Bombers que, bueno, sabemos que si quieres tener todo lo que necesitas para ser bombero, pues en la Academia Navarro Bombers convierte tu esfuerzo en resultados. Formación 100% enfocada a posiciones de bomberos, instructores con experiencia real en el cuerpo, preparación física, teórica, psicotécnicos, todo en su lugar, con una alta tasa de aprobados, que sabéis que es importante porque son unas oposiciones bastante exigentes, así que qué mejor que estar rodeado de profesionales de alta calidad, como en la Academia Navarro Bombers, donde nacen los futuros héroes. Y hablando de héroes, vamos a repasar lo que nos ha deparado este Gran Premio de Japón de 2025, en el que pues, podemos comentar que hay un héroe, ¿no?, dentro de la Fórmula Uno, que es Max Verstappen, que desafía muchas veces lo que es la tónica habitual, lo que dicen los números, que es sabéis que la Fórmula Uno es un deporte muy de estadística, muy científico también. Por supuesto, es un deporte de motor, pero ahí está, a veces la calidad se impone y Max Verstappen pues lo ha vuelto a demostrar. Vamos a hablar esta primera parte del podcast bueno, pues de esta pelea por la victoria, en la que yo creo que como el anterior Gran Premio, podemos englobar, ¿no?, los tres primeros clasificados. Y bueno, así que ya te pregunto a ti, yo me callo. Ramón, ¿qué te pareció esta pelea por la victoria y el Gran Premio que hizo Verstappen, ¿no? Sobre todo, ¿no?, enfocándose en los momentos decisivos, ¿no? Esa clasificación espectacular, a 44 milésimas de Norris, el segundo clasificado, y de Piastri, creo que acabó a 8 centésimas. Luego es verdad que la carrera no tuvo demasiada historia, aunque estaban siempre todos ellos muy pegados, hubo siempre cierta tensión, pero es verdad que no se fraguó luego en ninguna otra cosa, más allá de esa salida de pit lane que hablaremos también. Así que bueno, ya te dejo a ti. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esta carrera y esta nueva victoria de Verstappen, que se coloca ahí como uno de los candidatos de nuevo? Bueno, pues sin duda, pues nada, el héroe del fin de semana, pues es el holandés Max, que ha sido sin duda el MVP, el gran inesperado, aunque todos bien sabemos, ¿no?, que de lo que es capaz, pero Max Verstappen es de esos pilotos que nos recuerdan que a veces la Fórmula Uno no son todo números, no son todo superioridad tecnológica y mecánica, sino que es también muchas manos y vamos a decirlo, muchas agallas, ¿no? Para competir, y lo demostró en la clasificación, donde, pues, como veníamos avisando en el último programa, pues los McLaren vienen volando, vienen con una gran superioridad. Y pues Verstappen nos demostró que incluso con eso pues puede desafiar a la lógica con un coche que posiblemente pues será el cuarto coche, digamos tercero, porque los números creo que lo reflejan así, que es el tercer coche de la parrilla. Y bueno, hizo, como has dicho, una vuelta de clasificación justa para poder estar en la pole. Y bueno, y en la carrera, al fin y al cabo, pues fue un poco dinámica, ¿no? Tuvimos pues la cabeza que empezó en la primera vuelta, pues fue la misma durante toda la carrera. Tuvimos ese susto, como has mencionado tú, en la salida del pit lane con Norris y demás, que parece que por un momento puede haber una batalla en ese carril de salida.
Pero bueno, por lo demás, donde más se movió la carrera pues fue por la cola y por la mitad tabla, pero en lo que es la cabeza, eh, gran actuación de los McLaren bueno, tuvieron que ver la estela de Max Verstappen y por supuesto pues el MVP sin duda que es el bueno de Max que hizo un carrerón, sin duda, un carrerón. Sí, desde luego es el gran protagonista y se merece todos los elogios habidos y por haber. Verstappen, una vez más, tampoco estamos sorprendiendo aquí a nadie. Como esto ya lo sabemos, me quiero centrar un poco más en los McLaren, ¿no? Porque estamos hablando de que es el mejor equipo, que además tampoco es una clasificación desastrosa, ¿no? Al final, segundo y tercero, tienes esa superioridad, tienes ese 2 contra 1, quizás también, ¿no? En la propia estrategia de carrera que puedes ejecutar a tu favor. ¿Qué opinas sobre lo que hizo McLaren? Porque al final es verdad que estuvieron siempre muy cerca, pero es que ni siquiera pudieron, no hubo un intento real de adelantamiento No, más allá no. de ese pique, que si quieres lo dejamos para más tarde. Mm. En la salida de boxes, ¿tú hubieras hecho algo diferente en la estrategia o qué te parece? Mm. ¿Qué problemas le viste a McLaren? Porque claro, estamos diciendo, es el mejor coche que hay actualmente, pero es que no consiguió ni acercarse. Sí, sí que me sorprendió gratamente, ¿no? Yo creo que en ningún momento de la carrera, como tú dices, no peligra, ¿no? Esa primera posición de Verstappen. Durante gran parte del Gran Premio, pues se ve a los dos McLaren. Que hay un momento también que me llamó la atención donde pues Piastri incluso pide, si no me equivoco, pues poder pasar a Norris porque está incluso más cerca de Max que Lando, ¿no? Y Sí, sí. entonces. Pero aparte de eso, es que vimos durante toda la carrera, como los dos McLaren, pues apenas, pues ya te digo, a segundos, un máximo 2 segundos de Max, estaban totalmente desesperados por intentar alcanzarlo. No sé qué pasó, no sé, tampoco soy, no sé mucho de estrategia y no puedo decirlo con la boca muy grande, pero no sé qué fallaría estratégicamente en McLaren. No sé si fueron también gran parte de culpa de Max, bueno, que también supo llevar un buen ritmo de carrera. No lo sé, sí que me llamó mucho la atención que estuvieron totalmente, constantemente, durante todas las vueltas en la misma posición, persiguiendo a Verstappen y pareciendo al mismo tiempo tan alcanzable, pero a la vez inalcanzable, ¿no? Porque por tiempo y por distancia de temporal, pues no había apenas mucha diferencia, pero claro, no sé qué se daría en la pista para que ninguno de los dos pudiesen alcanzarlo. Ya, totalmente estoy de acuerdo contigo, pero mira, hoy yo sí que me voy a mojar un poco más y Mm. yo creo que voy a ser un poco más crítico con McLaren porque no acabo de entender cómo gestionaron la carrera ellos. Es verdad que al final es una parada y no hay más, no había tutía en ese sentido. Son, entre comillas, conservadores al inicio. Al final es también lógico y normal, ¿no? Solo fue Hamilton el único que hizo una estrategia diferente, más allá de Doohan y Stroll en las últimas posiciones. Pero sí que creo que en ese momento de la parada. Primero, paran antes a Piastri que a Norris, lo cual tampoco Ujú. acabé de entender, porque lo normal es que tú priorices, ¿no? al piloto que El que va tienes primero, sí. delante. Claro. Y luego parar a Norris a la vez que Verstappen, para Mm. jugártela, para jugártela a adelantarlo en boxes. No sé, a mí Ujú. eso me parece muy difícil. Además, tampoco es que estuviera. Claro, a uno y algo ya tienes que hacer muy bien la parada, mucho mejor que el otro, para conseguir adelantarlo ahí. Ujú. Entonces, a Sí. mí eso me dejó bastante que desear. Creo que teniendo estos dos pilotos ahí detrás y con un ritmo que parecía superior, porque si no, no estás toda la carrera a un segundo, Ujú. pues yo creo que se podía haber hecho alguna cosa más. No sé si, visto de esta manera, también estás de acuerdo conmigo, Ramón. Sí, sí, no, no, no. Y a mí también me extrañó mucho el tema de las paradas, sobre todo que lo hicieran junto a Max, ¿no? Es verdad que, si no me equivoco, creo que Suzuka ha sido, en plan, lo que es el asfalto ha sido renovado, ¿puede ser? Sí, sí, Entonces renovado y decían que pulido, creo que pulido encima, dijeron también. decían que iba a haber muy poca degradación de los neumáticos y que iba a ser una parada. Entonces, cuando tienes solo esa bala, ¿no? De esa parada donde puedes sacar algo de ventaja cuando estás tan cerca, me extrañó, ¿no? Que los llamaran al mismo tiempo que Max. No, ya te digo, yo de estrategia no soy un experto, pero no sé qué les pasaría a la cabeza a los ingleses para poder hacerlo así. Y eso, también es verdad que, como dices tú,
no darle prioridad a Lando y dársela primero a Piastri, no sé. Vamos, estos temas de estrategia son propios de Ferrari, que son expertos en cagarla en las estrategias, pero de McLaren, pues no esperaba una mejor gestión, la verdad. Sí, sí. A ver, lógicamente son ellos los que tienen los datos. Y yo Exacto. en estas críticas también trato de ser siempre muy prudente porque al final considero que todos los que están ahí son gente Mm. súper formada, súper Sí, sí, inteligente. sí, por supuesto. Y, pero claro, aquí nosotros hacemos algo que no hace falta tener tanta formación quizás, ¿no? Que es analizar las cosas a posteriori, ¿no? Y sí que ahí sí que podemos quizás valorar si lo que han hecho en ese momento no ha salido bien o no. Eso, luego que sí. Bueno, vamos a hablar sobre esa acción polémica. Bueno, yo no lo acabo de ver la polémica del todo, pero sí quiero saber tu opinión, Ramón. En esa Sí. salida de boxes entre Lando Norris y Verstappen, como decimos, se la jugó McLaren a adelantar por parada, por pit stop, y ahí estuvieron en paralelo Sí. y acabó Norris, bueno, pues cortando el césped. Y menos mal que no se incendió, por cierto. Y, Sí. y luego, pero Verstappen ahí mantuvo la posición. ¿Te pareció una acción limpia de Verstappen? Bueno, sí, creo que la polémica dicen que está sobre si hay un leve movimiento de volante de Verstappen que lo intenta como desviar hablando hacia la hierba. Yo tampoco lo veo tan brusco y si lo hay, pues tiene que ser por centímetros y muy, muy, muy ajustado para que yo creo que ahí pues es que Lando yo creo que se la quiere jugar demasiado en un carril para adelantar, encima esperando como ese límite, bueno, a los límites de velocidad del carril de boxes. Entonces, yo creo que se motiva demasiado para intentar adelantar a Verstappen y se la juega demasiado. Incluso podría haberle salido peor porque pierde un poco de tracción trasera en la hierba y podría haber, pues imagínate, haber chocado con alguna barrera o lo que sea y haber tirado la carrera a la basura totalmente por querer hacer pues esa acción tan arriesgada, ¿no? Pero bueno, como ya hemos dicho, en plan, todo viene pues por eso, por esa rara, extraña decisión de McLaren de querer hacer pues el pit stop al mismo tiempo que Max. Y yo polémica, como dices tú, pues sí, yo tampoco veo tanta polémica, se habla pues eso, de ese movimiento pequeño de Verstappen, que no me extrañaría porque sabemos que Verstappen cuando tiene que utilizar algún arma la Sí. utiliza. Pero bueno, tampoco lo veo excesivamente brusco para tener que desviar y todo pues bueno, la dirección de Lando y querer tirarlo hacia la hierba. Es que directamente, sinceramente, no lo veo. Yo No, tampoco, es que yo creo que literalmente es que Lando va ahí, o sea, va, parece que se mete por la hierba ya, en plan, inicia la trazada en sí, la hierba, o como sea, una no. sobrereacción, ¿no? Tratando de buscar Sí, 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 también. en plan dice, venga, o esto o nada, entonces, Tratando de buscar también incluso la penalización, claro, de Verstappen, que era lo que le interesaba a él. claro, 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 ellos Pero saben, claro, encima saben que ellos tienen tienen poca esa mecha. potestad de poder pelear en la salida del Ujú. pit stop. Y claro, es que yo no veo que Verstappen se mueva y claro, no va a ser Verstappen el que se mueva, toque la línea blanca y le Claro. vayan a penalizar. Entonces entiendo que Es que estaba en encima su está derecho. por centímetros cerca de tocar la barrera de Lando. O sea, yo para mí se la juega demasiado, pero demasiado es demasiado. En plan, está muy, muy cerca Sí, que imagínate, le toca un poco la ya. rueda derecha con la barrera, pierdas, se te rompa la dirección, lo que sea, y ya te has ido a freír espárragos, ¿no? En la Sí, carrera. sí, sí, sí. Entonces. Para mí muy arriesgado, tanto Además, arriesgado por parte en el muro, de llamarlo al mismo tiempo que Max, y después de Lando, no sé si por decisión suya, imagino que sí, porque ahí pues yo creo que mandaría más la cabeza que otra cosa, esa acción, la verdad. Pero bueno, no, bueno, por lo menos a los espectadores pues levantaría un poco del asiento esa posibilidad que no es la única vez que se ha visto, ¿no? Hemos visto en años anteriores como muchos pilotos han intentado, pues eso, utilizar la ventaja. Me acuerdo, no sé si fue un adelantamiento en la entrada de boxes de China, un adelantamiento creo que es de Vettel, o sea, también por la hierba con Ferrari creo que es, si no me equivoco, me falla la memoria un puede poco, ser, sí. pero mucha gente ha utilizado esa estrategia, pero aquí Lando que para mí se la juega demasiado. Sí, sí, bueno, tienen esa capacidad de hacer eso y de pelear y eso provoca pues que al final es una Mm, salida muy estrecha, ¿no? Y no caben los dos. Es Bastante, verdad que bastante estrecha, sí. Norris
Lando reclama, ¿no? Que estaban en paralelo y que no le deja hacer su trazada, pero realmente estaba Verstappen por delante. Exacto, por Norris eso el es lo que primero de trata de todo es que sale atacar, Verstappen, claro. es Norris el que trata de atacar y acaba pasándose por la línea. McLaren tiene la suerte, así por decirlo, de que tenía, creo que era el box más próximo a la salida, ¿no? Si no me equivoco, creo que era el último Sí, box antes de salir sí, sí, a pista. claro. Entonces, claro, tienes esa ventaja de que pues la tienes, vamos, enfrente de tus narices y no tienes que complicarte mucho, pero aún así es que el que primero iba Max. Entonces, no entiendo de qué se pueden quejar los de McLaren, la Sí, verdad. es verdad que tienen esa ventaja. Yo creo que eso Mm, también influyó quizás en la estrategia y en la sí. posibilidad de poder pasarlo en pit stop, porque recordemos esto ocurre por el hecho de ser el campeón de constructores. Tienes esa Ujú, posibilidad de, sí. de colocar el box ahí. Ujú, Eh, a ver, yo también consideraría el tema de McLaren. También me impresionó, ¿no? Todo esto de el tema de cómo rinde con aire sucio, ¿no? Que es al final mm, algo que lo comentábamos mucho el año pasado, pero pensábamos que ya quizás podía solucionarlo, ¿no? O estaban mejorando en ese asunto, pero ha sido este Gran Premio de Suzuka otro Gran Premio de estos de que quizás se tienen que preocupar en Woking, ¿no? Sobre este aspecto, porque claro, si va a ser un McLaren bueno, que es superior, pero que en el momento en que pierda alguna posición, pues le va a costar mucho recuperarla, como fue en este caso a través de una clasificación heroica de Verstappen, pues yo creo que ahí puede tener un cierto margen, ¿no? Para poder algún que otro piloto colarse en muchas carreras, ¿no? mm. Sí, 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 sí. Además, también cabe mencionar, aunque no tiene, pues bueno, hablamos también un poco de aerodinámica, que hablando de lo previo, ¿no? De esa Hmm. jugada en boxes, se la puede haber jugado mucho en el fondo plano, ¿no? Que también es algo importante. También se Sí, mencionó sí, de sí. que iban a Totalmente. revisar si puede haber tenido algún daño, ¿no? Entonces, eso también es que hay que tenerlo en cuenta, la Ya, verdad. también te digo que yo entiendo que, a ver, Lando al final quiere ganar y entiendo que Sí. arriesgue, ¿no? Porque al final era, Mm, por lo que se estaba viendo en el Gran Premio, era su única posibilidad en ese momento. Y así fue, porque es que mm, lo cierto es que luego tampoco tuvo más opciones. Pero bueno, salió como salió. Y a ver, lo cierto, tampoco vamos a engañar a nadie. Ya han pasado unos minutos de podcast, pero bueno, yo creo que podemos admitir que esta carrera, este Gran Premio de Suzuka no fue una gran carrera a nivel de espectáculo. no, Verdad no, que no. hubo lo que decíamos, ¿no? Sobre todo en el caso de las posiciones delanteras, que siempre está pues a un segundo y demás, que dices, ostras, si alguien falla es que están ahí, ¿no? Son Sí. bastante Mm, vulnerables. Pero lo cierto es que al final hay que evaluar por lo que pasó y lo que pasó en general en toda la carrera fue bastante poco, ¿eh? Yo no sé si mm. nos estamos acercando a las vacaciones de Pascuas, ¿no? Si es un previo Bueno, sí, de una procesión de Semana Santa, ¿no? sí, sí. Esta carrera fue un poco homenaje a eso, pero es que es Mm. verdad que fue así. Vamos a seguir hablando de Sí, yo esto. creo que también, perdón que te corte, pero yo creo que No, no, bueno, como bien es sabido para tanto como por nosotros como por todos los que nos pueden escuchar, que también es culpa pues eso de esa poca degradación que hay y esa poca posibilidad, ¿no? de jugar un poco pues con las paradas y demás. Bueno, como hemos dicho, pues hubo una parada solo y entonces no dio mucho. En plan, estas cosas pues provocan que eso, que como empiece la carrera va a acabar así. Y los únicos que pueden pelear un poco pues son los de mitad tabla, pero los de, pues como he dicho, la cabeza del top 5 top 10 pues si no pasa nada extraño, pues ¿qué pasó? Sí que era que por debajo del top 5 sí que hubo movimiento, pero que incluso, bueno, cabe destacar que con esta acción de los boxes bueno, la que hemos hablado cuando sí, sí. bueno, estuvo la parada, estuvo Kimi Antonelli como líder de la carrera durante un breve tiempo, pero bueno, la verdad que para el chaval de 18 años pues sería su evento canónico, o sea, estaría flipando. Sí, sí. Pero nada, esto que yo, bueno, que eso, que la poca degradación que había y, pues esa poca posibilidad de jugar un poco y de tener la estrategia basada también en las paradas de cambio de neumáticos, pues un poco pues frenó ese espectáculo que puede haber habido, pues sobre todo en la cabeza, ¿no? Que es donde la gente pues suele poner más el punto de mira. Sí, el problema, Ramón, es que ya llevamos casi dos carreras así, ¿eh? El Gran Premio de China Sí. tampoco fue
espectacular. Mm. Creo que ahí también influyó un poco más el hecho de haber hecho sprint, ¿no? El día anterior, Sí. ya todos los ingenieros conocían un poco cómo podía estar cómo podía funcionar, ¿no? Mm. El circuito y las gomas, y eso hizo que, pues, que todos coincidieran prácticamente en la misma estrategia, que al final es la que se demostró que fue idónea. Pero yo creo que este Gran Premio de Suzuka ha sido incluso un poco peor, ¿no? De momento llevamos Mm. tres. Sí que creo que Australia fue un buen Sí, espectáculo, sí, estuvo sí. bastante interesante, pero es verdad que estas dos no han estado Mm. al mismo nivel. Aún así, luego repasaremos la clasificación y, bueno, por lo Mm. menos sí que nos quedamos con eso de que bueno, está la cosa bastante pareja en ese sentido, que es al final bueno, la gran meta, ¿no? El gran logro final que todos persiguen y que a todos nos interesa. Pero bueno, vamos a seguir analizando lo que fue este Gran Premio. Hemos visto los tres primeros. Vamos a cerrar un poco, bueno, incluso más del top 5. Tenemos la cuarta posición terminó el piloto monegasco Charles Leclerc, acompañado de los dos Mercedes, George Russell Ujú. y Kimi Antonelli. Y en séptima posición, Lewis Hamilton. Así que, bueno, básicamente te pregunto por los Ferrari y por los Mercedes. Ramón, ¿cómo viste a estas Sí. dos compañías? Pues bueno, la verdad que pues, yo creo que para los de Maranello no ha sido un inicio deseado y sobre todo pues en esta temporada donde se tenían unas expectativas pues muy altas por el fichaje de Hamilton, ¿no? Leclerc, pues bueno, persiguiendo, tampoco estuvo muy cerca de los McLaren, es más, creo que marca un poco la línea entre pues eso, la cabeza del top 3 y el resto de la parrilla, porque bueno, así acabó también con bastante diferencia con Piastri. Y bueno, por parte de los Mercedes, la verdad que pues para mí está siendo una sorpresa la gran actuación que está teniendo Kimi Antonelli, que pese a tener un coche que obviamente pues facilita mucho tener unos buenos resultados al final de la carrera, pues también son las manos y también es pues eso, la templanza para que siendo tu primer año, pues haya estado siempre en los puntos, si no me equivoco, en las tres carreras que llevamos ha estado en los puntos y en zona más o menos alta, ¿no? Para lo que se podía esperar del italiano. Y bueno, y por Russell, bueno, yo creo que Russell, pues con más experiencia, pues bueno, al fin y al cabo también el que tiene un buen coche. Yo creo que para mí ahora mismo Mercedes incluso es mejor que Ferrari. En plan, bueno, tampoco hay que estoy diciendo nada nuevo, pero sorprendentemente está superando a Ferrari, que se venía con unas expectativas muy altas y tanto Australia como en China y ahora en Japón no están teniendo el mejor inicio de temporada. Espero que para los tifosi pues empiecen pues no sé, a intentar ver dónde está ese fallo, que no les permita pelear por algo más grande, por los podios, digamos. Y a ver qué pueden cambiar en estas, ahora de cara a Bahrein, un circuito donde pues sí verá que lo pueden conocer más, han estado haciendo los test ahí, o sea que veremos qué tal. O sea, imagino que irán con expectativas de mejora y veremos qué tal. No puedo, no sé tampoco mucho más que decir, Sí, sí, no. pero sí, más o menos eso. No, Poco decepcionante el inicio para Ferrari, para mí. Para Mercedes, por ejemplo, no, yo Mercedes esperaba menos incluso ujú. y me están sorprendiendo gratamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que desde luego esperábamos más de Ferrari porque es que viene un año bastante positivo, ¿eh? La temporada pasada me Mm. parece que en Exacto, ciertas acabaron con buenas fases, sensaciones. sí, sí, en ciertas fases incluso era el mejor coche, que ya hacía mucho tiempo que eso no lo conseguían. Consiguieron victorias, bueno, es que se me viene a la cabeza la victoria de Carlos en México, Sí, que sí, sí, me sí. parece Fueron dos para fantástica. Carlos y tres o cuatro para Leclerc, si no me Sí, sí, equivoco. sí, 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 también, también. Sí, sí, O varias sea, victorias y claro, ahora mismo parece un poco alejado de eso y también un poco de mal rollo, ¿eh? Hamilton mm, ha llegado, no estamos en Navidad, antes he hecho la referencia a Semana Santa, pero está un poco Grinch, ¿eh? Hamilton que se sí. vio molesto en la primera carrera con un poco el ingeniero, tratando de adaptarse, también es entendible, pero bueno, en general lo estoy viendo un poco frustrado, ¿eh? Ha Mm, dejado unas declaraciones, que claro, esto también hay que ver el contexto, ¿no? Pero bueno, él decía que en mi lado del garaje algo no funciona, vaya. que bueno, Eso es muy típico sí, del shear inglés, ¿eh? Eso no es la primera vez que se escucha ese tipo de declaraciones, ¿eh? Yo me acuerdo
que McLaren en la época que todos conocemos, desgraciadamente con Alonso, ya venía avisando así, ¿no? Y eso que era su primer añito, ya no solo como, o sea, como piloto, o sea, no en un equipo nuevo, sino como piloto. Y ya se quejaba, o sea que... Sí, y me acuerdo con Eh, Baton también, ¿eh? Con Baton con cuando... Patton, sí, pues allá vamos, ahí más pillado, yo no recuerdo tanto, pero yo me acuerdo que con la época de McLaren incluso se quejaban, claro, aquí nosotros en España pues obviamente vamos a tirar de Fernando, ¿no? Pero él Sí, se sí. quejaba de que eso, de que era al revés, de que le daban más armas al campeón, que obviamente yo creo que era lo obvio, pero él se ha quejado, siempre, bueno, Bueno, siempre ha en sido, ese 2007 se quejaron todos y pasaron exacto. cosas que son Exacto. quedaron Siempre, para a la ver, siempre ha historia. sido un poco quejica, Sí, Hamilton, sí, pero bueno, eso está claro. Es verdad que es algo compartido, ¿eh? Es algo de todos. sí, sí. Y, Va a ser y una lucha de falta egos este mucho, año, falta seguro. ese señorío, ¿no? Lo de Sir, pues Sí. vale, está muy bien porque al final ha conseguido muchos, muchos éxitos y por supuesto Mm. merecido. Pero es verdad que en ese sentido tampoco dista demasiado del resto de pilotos. Seguramente también por eso ha llegado tan alto, ¿no? Por esa exigencia, por esa ambición y por frustrarse, ¿no? También tener esa mala leche cuando las cosas no salen bien. Bueno, comentabas lo de los Sí. Mercedes, que sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que está empezando bien la temporada. Igual ellos, no sé, creo que ya Mercedes a veces lo idealizamos, ¿no? Como una marca casi perfecta, ¿no? Alemana, Sí. muy, muy automatizada y todo lo que no sea ver los primeros, pues nos extraña un poco. Pero bueno, yo Ujú. creo que van mejorando, sigue siendo un equipo bastante competitivo. Vamos a ver Russell, ¿no? Si en este caso no ha estado en esas posiciones de podio, como sí que lo ha conseguido en carreras anteriores, pero Sí. bueno, está ahí, está presente. Y lo de Kimi Antonelli, que también quería yo hablar un poco de Kimi Antonelli, porque es verdad que le costó un poco al principio de este fin de semana, pero acabó bien, con buenas sensaciones. Creo que ha aprendiendo, va mejorando, y yo creo que eso es buena señal para un piloto tan joven que le ha caído Ujú. también un reto tan importante como es conducir este Mercedes. Y Ujú. bueno, creo que ha cumplido, ¿eh? Tampoco, no creo que haya hecho ninguna proeza, pero bueno, creo que ese sexto puesto es un buen resultado para él. Ujú. Si quieres cerramos ya el top 10. Tenemos a Hadjar Sí. en la octava posición, Albon noveno y Berman décimo. ¿Comentarías algo de aquí? Bueno, lo único, pues, bueno, yo creo que la actuación de Hadjar, que pues el poder puntuar con ese RB, pues la verdad que también es otro de esos rookies de este año que hay unos cuantos, pues se tiene que destacar. Berman sí que es verdad, bueno, me he saltado Albon, pero bueno, Berman lleva también desde, bueno, tanto en China como en Australia haciendo buenas actuaciones. También estuvo en los puntos en China y en Australia me suena que también, si no me equivoco, o no. No, en Australia no. China sí, En Berman China sí. sí, pero en Australia no. Pero Eso bueno, es. en China creo que también estuvo décimo, creo que quedó décimo, Sí, sí, ahí en el borde Berman de los puntos. lo tenemos Así es. anotado como novato, luego lo discutiremos, como novato Hmm. del fin de semana en ese Gran Premio de China. Y hoy ha vuelto a sumar en Japón, que Sí, también sí, tiene sí, mucho buena mérito. actuación del inglés, que la verdad que, pues bueno, ahí verá que el año pasado cuando le dejaron esa, creo que fue en Australia, ¿no? O Australia, no sé qué carrera fue. No, la primera fue Bahrein, ¿no? Sí, No me acuerdo. La primera que le dejaron con Ferrari cuando estaba Carlos creo que lesionado, era bueno, Jeddah, creo que era Jeddah. Jeddah. Pues ya estuvo muy bien, en plan, ya nos sorprendió a todos. Y la verdad que este año, pues, con un Haas que su compañero no ha tenido tanta suerte, aunque bueno, en la carrera pasada sí que lo hizo bien, está sirviendo y está cumpliendo, creo, incluso superando las expectativas. Y bueno, Albon que vuelve a superar a Sainz, no es algo que nos alegre de escuchar, pero bueno, es verdad que es un piloto que si quiero buscar alguna excusa que justifique pues el superar a Carlos es que pues conoce mejor el coche, conoce mejor la escudería y tal vez pues tenga más facilidad para pilotarlo en estas primeras carreras a esperas de que Carlos pues se vaya adaptando mejor al coche y vaya ayudando un poco, que sé que Carlos es un gran compañero de equipo y ayuda a la mejora del equipo, pues a que pueda también estar peleando por los puntos, Carlos. Muy bien, pues voy a seguir por ahí y así ya hablamos de los españoles. A mí, Carlos, a mí me gustó, el fin de semana de Mm, Carlos, pese a todo.
creo que tiene muy mala suerte con el tema de la clasificación, ¿eh? Porque claro, hace su vuelta y nada más acabar la vuelta comete ese impeding sobre Hamilton, que en Mm. esa situación no te esperabas que Hamilton volviera a hacer una vuelta con una sesión de Q2, creo que era, que ya estaba finalizada y en la que ya no tenía ningún sentido que volviera a intentarlo un Ferrari como Hamilton. Volvió a hacer una vuelta y a nada más arrancar esa vuelta se encontró con Carlos que le estorbó y se llevó esa penalización de 3 posiciones que yo creo que afectó bastante después a la carrera Sí, sí, lógicamente, seguro. de Mm. Carlos y le penalizó bastante, creo, pero dejando eso a un lado, que es, bueno, aunque es algo difícil de dejar a un lado porque fue muy relevante, como decimos, yo sí que mi buenas sensaciones fue casi un poco el gran animador de la carrera, ¿eh? Porque, como Mm. decimos, en la carrera pasaron muy pocas cosas, él sí que estaba un poco fuera de esa posición, que sí que consiguió, como tú bien dices, su compañero de equipo Albon y por lo menos hizo algunos adelantamientos, estuvo activo, no sé, le dio cierta emoción a la carrera en determinados Ujú. momentos, pero bueno, aún a la espera de mejores resultados, ¿no? Te voy a preguntar por el otro español, por lo tanto, Fernando Mm. Alonso, porque estamos acabando ese top 10 que lamentablemente no está ahí el español, porque está acabó en la posición undécima, en el número 11. ¿Qué te Sí. pareció el fin de semana del piloto de Aston Martin? Bueno, sí que es verdad que ahora mismo me vas a pillar porque no recuerdo cómo clasificó Alonso. Creo que no me tendrás que recordar. Ahora mismo me quedo en blanco. Pero bueno, Creo que clasificó 12. Creo que es una posición la que gana en la sí. carrera. Le ayuda el hecho de que, bueno, de la sanción de Carlos. Ujú. Creo que gana la posición de Gasly, si no Vale, recuerdo vale, mal. es que ya te digo, se me acaba de quedar en blanco, tío, y ni me Sí, sí, no, acordaba. no te preocupes. Pero sí, Pero bueno, nada, lo que viene Fernando un poco, pues, a ver, me alegro de que haya podido acabar la carrera y que, pues, con mejores sensaciones. Es verdad bueno, de Alonso en pues, en Suzuka siempre se espera una actuación destacada, pero yo creo que por la experiencia que tiene en este circuito, que, pues, lo habrá visitado ya decenas de veces. Y nada, bueno, sí quería como destacar creo que ese adelantamiento a Gasly, que es lo que he podido ver. Bueno, me alegro que lo comentaba esta mañana con Sergi, nuestro compañero, bueno, que por lo menos haya podido superar en esta carrera a Stroll, que venía pues los dos gran premios anteriores estando por encima de Alonso, precisamente también porque Alonso pues abandonaba. Pero bueno, yo creo que, ya te digo, no me quiero esperanzar mucho. Creo que pues Alonso este año no va a pasarlo del todo bien. Va a ser un poco yo creo, como el año pasado, finales del año pasado. No va. Bueno, va a ser yo creo que una buena noticia que pueda estar en los puntos, esperando. Pero va a ser, creo que, una posición típica para él, ¿no? Pues estando en media tabla, creo que va a ser un poco el lugar que va a tener Aston Martin este año a esperas de ese ansiado 2026 donde entre el jefe, ¿no? Adrian Newey y que pueda cambiar algunas cosas. Pero sí, bueno, eso es lo que. Tampoco, aparte de creo que del adelantamiento a Gasly, pues no tuvo tampoco alguna acción así tan destacada que yo sepa. no, es que es lo que estamos O diciendo. sea, Todo recurre a lo mismo, que es que la carrera fue lo que fue, ¿no? exacto, fue Procesión un de buen Semana Santa y un yo bocadillo de incluso, cemento, sí, sí. de decir, procesión de Semana Santa y yo incluso especificaría del norte de España, ¿no? O sea, Castilla y Ah, León, sí, ¿no? Que no tienen sí, sí, tanto sí. duende, ¿no? Sí, 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 sí. Diría por ahí, esta carrera. Pues imagínate para los que se han despertado bien temprano para verla, Sí, la sí, decepción no, sería, todo sería nuestro grande, apoyo, ¿eh? todo Sería nuestro grande. Todo apoyo. nuestro apoyo desde aquí. Yo por lo Eh, menos lo he visto en diferido y era que, mira, me alegro, ¿no? De que no haya tenido que madrugar para ver la carrera, porque pero vamos, si bueno, somos de no. esa gente, ¿eh? Sí, no Hemos te hecho extrañaría locuras, seguro que que lo hemos hiciera hecho alguna vez. locuras mayores Sí, sí, sí. y Lo hemos hecho. a tope con ellos y por supuesto aquí los acogemos a todos. Decir de Fernando que él luego, esto es una fórmula que la asturiana utiliza mucho, se reivindicó en zona mixta diciendo que, bueno, que nadie se acordará de Suzuka 2025, pero que tiene mucho mérito la carrera y el pilotaje que él ha hecho. Y bueno, sí, Sí. desde luego se lo reconocemos.
Eh, bueno, lógicamente esperamos algo más y creo que sí, que es cierto que todos estamos pensando, ¿no? Que este año pues ya veníamos con unas expectativas bajas y muy focalizados, ¿no? En ese 2026 que es como la última gran bala, yo creo que de la carrera de Fernando, pero yo creo que si esa bala, esto lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo. Pues yo creo que si esa bala de verdad es efectiva, yo creo que en 2025 ya tiene que ir mejorando el equipo. O sea, Sí, nadie gana de la noche a la mañana, ¿no? No te conviertes de un exacto. equipo perdedor a un equipo ganador de un día para otro. Y yo creo que si quiere aspirar a Aston Martin de verdad a algo importante en 2026, yo creo que ya en este 2025, quizás en este principio de temporada aún le podemos dar cierto margen, pero es que, bueno, por un lado, se les ve muy lejos, demasiado lejos. Y Ujú. por otro, es que habrá que demandárselo en algún momento, ¿eh? Tendrán que mejorar porque, bueno, ya Newey ya lleva ahí unos meses, también hicieron cambios y de otros ejecutivos que ya sí que llevan incluso más tiempo, el túnel de viento y todo esto. Entonces, bueno, seguimos a la espera de que mejoren los resultados de los españoles, Esperemos, esperemos. porque al final, bueno, son dos grandes pilotos, sin duda, y pues, nos alegramos, por supuesto, de que estén ahí en la Fórmula 1, pero queremos lo mejor para ellos, ¿no? Y que Ujú. sumen, que por lo menos sumen puntos, ¿no? Que es algo que no han conseguido ninguno de los dos en este fin de semana. Vale, pues bueno, vamos a hablar de esta sección que me encanta a mí, en la que Ujú. trato de sorprenderos, en este caso a ti, Ramón, de Ujú. curiosidades, ¿no? Sobre la Fórmula 1. En este caso, me la han dejado bastante a huevo los acontecimientos de este Sí. fin de semana. Ramón, ¿qué pasa con el césped de Suzuka que se nos incendió varias veces? ¿Cómo Que, explicamos esto, Ramón? Pues de nuevo, como dije el otro día, reclamaría, ¿no?, la ayuda de nuestros compañeros de Navarro Bomber. La verdad que nos hubiera venido bien que nos explicaran el porqué de ese, no sé si es por el calor, no tengo ni idea. Sí que me llamó la atención, vi varios clips que subieron a TikTok y demás, que no entiendo por qué podría ser. No sé si no sé si alguna escapa de gasolina, es que no tengo ni idea, la verdad. Encima, es que hubo una que se quedó pero negro, negro. O sea, es que claro, se Sí, quemó sí. tanto que se quedó una parte negra en una escapatoria, creo que era negro, negro total. O sea, y seguía todavía y se quedó, vamos, chamuscado, como una barbacoa. Como si hubiéramos hecho una torra, muy típica aquí en Valencia, pues sí, lo mismo o una Sí. paella de leña, ¿no? Pues lo mismo, se quedó ahí como una chamuscona ahí en medio del césped que no sé. Estaba Creo muy que, no seco sé, el sería césped, por ¿no? el... Sí, sí, estaba sequillo, la verdad. Eso sí que se notaba. Y entiendo Mucha que... renovación del asfalto, pero el césped falta un toque, ¿eh? Sí, sí. De verdad. Yo entiendo que eso, que estaba muy... Es verdad, ¿eh? El asfalto estaba muy bien y lo alabaron incluso, ¿no? Eso Mm. es curioso también, ¿eh? El tema del asfalto, recuerdo que lo comentaron durante la carrera. Hay a veces que se ponen asfaltos nuevos y que son Mm. un problema, acaban siendo un problema, porque bueno, en la foto y en la imagen televisiva quedan muy bonitos, pero luego de cara a la carrera es un asfalto que desliza mucho, que no degrada Claro. nada. El caso más extremo pues, lo tuvimos en Sochi hace unos años, en los que Ujú. los pilotos es que tenían que hacer varias vueltas con el neumático más blando para conseguir Mm. tener el neumático en temperatura y que eso tirara hacia adelante, ¿no? Pero Sí. ahora lo que se está haciendo es que no solo cuando se cambia el asfalto, no solo se cambia el asfalto, sino que después se pule para mejorar que tenga más agarre y así tener todas las partes buenas, ¿no? De lo que puede Mm. brindarte ese elemento, ¿no? Que es el asfalto, en este caso, a un circuito como Suzuka, que además también se utiliza para otras competiciones. Ujú. Pero sí que es verdad que en contraste de ese asfalto que estaba incluso, pues eso, para hacerse una partida de tenis de estas de pista dura, ¿no? Tuvimos Mm. el tema del césped, que bueno, la verdad es que Sí, muy no sé, es poquito, que ¿eh? yo creo que eso es lo que dices tú, estaba como seco.
Sí, sí. Yo creo que del calor, Sí, estaría muy seco y claro, coches y el pasando viento, por bueno, y ahí, pues encima algo. el viento también ayuda a que se propague más Ya, incluso ya, en la bueno, hierba, pero entonces, nada, un completo desastre. sí, Que sí, bueno, también hablar, ¿no? Bueno, de el accidente de Duhan, ¿no? En la clasificación, una bueno, locura sí, sí. también. Impresionante, Sí, sí, muy, impresionante. muy fuerte ese Gracias a Dios accidente. que Se, salió se intacto, habló pero de la posibilidad de que no acabara el fin de semana y que lo sustituyera. No estaba Colapinto, que es el encargado, o debería ser el estaba encargado haciendo el principal podcast en con estos Nube Project. casos, pero sí que podía haber entrado otro piloto de, no Sí, recuerdo ahora el nombre, pero sí que había esa posibilidad. Pero bueno, afortunadamente Duhan se recuperó y, bueno, pudo acabar la carrera bueno, sufriendo, pero acabando bien la sí, carrera. no, con la Pinto estaría ocupado haciendo el podcast de Nude Project. Bueno, Sí, no sé si lo has visto, pero bueno. no, no, no Sí, suelo pues pasar noticias lo de han subido estos. esta mañana, creo, y han hecho un podcast con el bueno de Bueno, Franco. bueno, pues lo investigaré. Em, Bueno, vamos a hacer ahora, estamos ya en la recta final de este podcast, vamos a aprovechar para repasar también las clasificaciones. Tenemos en el Mundial de Pilotos ahora mismo a Lando Norris en primera posición con 62 puntos y como comentamos, es que esta victoria de Verstappen lo estrecha todo porque ahora mismo Ujú. está Verstappen a 61, Sí, solo a sí, un, sí. solo a Ahí un está. punto de diferencia con Ujú. el señor Oscar Piastri en tercera posición con 49, que se les cuelga un poco. Sabemos que también el sistema de puntuación de la Fórmula 1, esto es importante también aclararlo, premia bastante a los ganadores de grandes Ujú. premios. Hay más diferencia entre el primero y el segundo clasificado que, por ejemplo, entre el segundo y el tercero y así sucesivamente. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, Piastri que también le perjudica, pues que en aquel Gran Premio de Australia tuvo aquel trompo que le hizo perder varias posiciones. Y bueno, ahora mismo, pues con la competitividad que hay, pues te perjudica lógicamente, pero aún queda mucho, desde luego. Pues eso, Piastri en tercera posición con 49 puntos, solo a 4 detrás de él, por lo que acabo de comentar. Tenemos a George Russell con 45 y Kimi Antonelli con 30 puntos, muy digno para ser su primera temporada. Ojo que Kimi hizo vuelta rápida, ¿no? Pues no lo recuerdo, la verdad. Ahí me Creo pillas. que Puede ser, creo que ¿eh? en Suzuka Sí, hizo, sí, sí, él acabó muy hizo. bien. A mí me cuadra porque él acaba muy bien lo hemos comentado antes también, acaba muy bien Sí, 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 el Gran Kimi Premio. Antonelli. Sí, sí, Kimi pues mira, Antonelli, ahí sí. estará, supongo que ya estará aquí actualizado. Y bueno, pues eso, 30 puntos. Y ahora mismo tenemos el Mundial de Fabricantes con McLaren en primera posición, 111 puntos, seguido de Mercedes en segunda con 75, Red Bull con 61, Ferrari con 35 y Williams con 19. Recordar que, bueno, en la última carrera, por también el tema de las descalificaciones, en el caso de los dos pilotos de Ferrari, hacíamos esta broma, ¿no? De que Williams tenía los mismos puntos, incluso estaba por encima de Ferrari en el Mundial, algo que pensábamos que no iba a continuar así, y así efectivamente ha sido. Pero mira, en este segmento, ya que estamos hablando bueno, pues de constructores, ¿no? Te quiero preguntar por Red Bull, porque claro, lo dijimos y acabamos de esa manera el anterior podcast hablando de posibles cambios que podrían pasar en Red Bull Sí. para la siguiente carrera, en esa posición de Lawson, de quién podía ser su alternativa, pero yo, por lo menos yo, pensaba que era algo que no iba a suceder ya tan pronto, pero es que lo hemos Ujú. tenido ahí y no solo eso, sino que para más morbo tenemos que Sonoda es que tampoco hizo una gran carrera, incluso clasificó por detrás del propio Lawson. Entonces, te quiero preguntar, Ramón, ¿cómo viste este intercambio de pilotos y la actuación de Sonoda por primera vez en ese Red Bull? Además, muy bonito, por cierto, diseñado Sí, con el motivo del precioso. Gran Premio de Suzuka. Pues bueno, a ver, como dices, lo cambiaron muy pronto a Lawson. Yo creo que, bueno, en Red Bull es que funcionan así. Yo creo que a las pruebas me remito que tenemos casos y casos de pilotos que les han dado, pues, pocas, bueno, no sé decir pocas oportunidades, pero se le ha dado poco, sí, pues poco tiempo para poder demostrar. Red Bull es eso, tienen pues siempre prisa por estar ahí arriba y no se quieren despistar con pilotos a los que les cuesta un poco esa Bueno, pero adaptación. Para mí.
perdona Ramón, pero Bueno, o sea, bueno, ahí sí. Checo sí que lo aguantaron Ahí, más, ¿eh? sí, 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 ahí sí que lo aguantaron, sí, pero yo qué sé, tenemos los Kvyat, los Sí, 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 sí. Albon también, o sea, todo eso, los Gasly. Pero bueno, que de todas formas eso, para mí el error, como dije en el programa pasado, que es para mí el principio de temporada, el no haber puesto o a un Tsunoda que pues con mucha más experiencia o incluso, no sé, alguien, no te sé decir, yo alguien de la parrilla que estuviera libre, haber fichado a alguien con más experiencia, ¿no? Que creo que cuando ficharon a Checo acertaron, ¿no? Porque tenían a un chaval joven que era Verstappen, que, Sí, sí. que ya tiraba para campeón, pero le pusieron a alguien con experiencia, con muchos años ya en la Fórmula 1 como Checo para que hiciera de escudero pues eso, con un poco más de, pues eso, con experiencia y que le pudiera aportar también. Entonces, para mí, que verdad que ahora ya Verstappen es mucho más maduro, tiene mucha más experiencia que cuando Checo entró creo que en 2021, sí, en 2021 a Red Bull. Pero claro, no sé, decidieron hacerlo así, coger a Lawson, ponerlo ahí y bueno, la verdad que no le ha salido el tío por la culata y parece que Tsunoda también, ¿no? O sea, pero bueno, yo creo que a ver, claro, iba a decir, bueno, dale paciencia a su noda, pero claro, viendo cómo funciona aquí en Red Bull, no sé cómo de larga sea esa paciencia, pero bueno, quiero pensar que Yuki lo hará mejor que Lawson, simplemente pues por los años que tiene detrás, a la espalda, que Lawson tenía solo este año pasado que estuvo también, bueno, estuvo estuvo, bueno, en la recta final de la Sustituyendo, sí. temporada, sustituyendo, iba a decir, bueno, sí, como sustituto. Y entonces no tiene tanta experiencia como Yuki, que lleva ya unos cuantos años en la Fórmula 1. Pero Sí, bueno, sí. Ya había, veremos qué tal. Y ya digo, paciencia, pero claro, la misma que no le han dado a Lawson no se claro, la pueden dar a Tsunoda. Pero han sido, vamos. es que han sido dos carreras, ¿eh? Es que es Sí, tremendo. sí, es que, o sea, es una locura. Yo, claro, entiendo que quieran ganar, pero vamos, se pasan un poco, ¿no? Sí, sí, bueno, yo recuerdo, es que recuerdo segundos pilotos bastante, bastante mejorables, voy a decirlo así, que duraron bastante, ¿eh? O sea, recuerdo, por ejemplo, Bottas en su última etapa ya, Massa, ya necesitaba un cambio, Massa, Raikkonen también. también, sí, sí, Raikkonen fue, vamos, Raikkonen incluso peor que Massa, la Sí, verdad. sí, sí. Checo Pérez también. Sí, pero bueno, Y, Checo Pérez aún puedes decir, bueno, esas dos primeras temporadas con Red Bull, sí, sí. Bueno, y En incluso con el 2023, resto tal. también. Bottas también al principio cumple, por eso está tantos años. Nadie Sí. consigue estar ahí porque sí, desde luego. Pero es verdad que hay pilotos que se les ha dado mucho, mucho más Mm. margen que el de Lawson, que es que ha sido eso, dos carreras. O sea, a mí me Sí, sí, sí. parece bastante sorprendente y y cierta mala, hablaba de mal de la organización de Mm. Red Bull, ¿no? Porque además también se quejaba Verstappen de algo que también comentamos bastante la temporada pasada que es el hecho de hacerlo todo público, ¿no? Que teníamos fin de semana sí, fin de semana también, a Helmut Marko criticando a su piloto, a Checo Pérez en este Sí. caso, y esta vez ha vuelto a pasar, ¿no? Eso Ujú. quizás, bueno, claro, nosotros como periodistas agradecemos tener toda la información, ¿no? Y que sean Sí, tan, sí, sí, claro, sean tan claro. honestos, pero entiendo que de puertas para adentro pueda molestar, porque bueno, igual te puede tocar a ti en algún Ujú. momento, ¿no? Nadie es intocable, Claro. ¿no? Sí, además Pero es que, bueno, Helmut es que tiene una boca muy larga. O sea, sí, 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 no, es justamente el macho, sí, vamos, declaraciones desafortunadas tiene un pico de oro, de verdad. tiene un buen historial, pero bueno, yo creo que esto también, claro, esto es que es al final un debate que daría para mucho, también mal en cuanto a Red Bull. Pero por un tema de que no han conseguido tampoco ningún sustituto. A mí me da la sensación de que ese cambio de Pérez no lo hacen a mitad temporada el año pasado porque no confían en ninguno de sus pilotos de RB, ¿no? Porque Ujú. tienen a Tsunoda que ya llevan varios años, pero no confían en él. Ellos habían hecho además este movimiento que ya fue un poco extraño, ¿no? De volver a Ricciardo, ¿no? Y volver a Sí, traerlo a Fórmula 1 y lo vuelven a poner en RB, pero tampoco les funciona y lo vuelven a echar a final de temporada para meter a Lawson. Y ahora después a Lawson lo meten por Pérez en lugar de Tsunoda y no funciona y se lo cargan a las dos carreras. O sea, sí, 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 creo que es en una ese locura. sentido que al final es un equipo y una escudería bastante endogámica, ¿no? De que siempre tratan de apostar por los suyos desde pequeños y incluso en la propia élite,
que por un lado creo que le está costando mucho en ese sentido desde aquella temporada, ¿no? Que juntaron en Toro Rosso a Verstappen y Carlos. Luego es verdad Sí, que Carlos hizo su carrera, se separó y demás, pero creo que ahí las apuestas fueron muy buenas, ¿no? Y has tenido a mm, Verstappen para mucho rato. Creo que desde ese momento les ha costado. Aunque también es verdad que, sí, por ejemplo, Albon y Gasly también tuvieron su oportunidad en Red Bull y no les fue bien y luego han demostrado ser buenos pilotos y merecer mm, estar en la parrilla de Fórmula Uno. Entonces, sí. no sé, es un caso muy curioso lo de ese Sí, segundo se lo piloto preguntaron. en Red Bull, Sí. ¿eh? Se lo preguntaron a Carlos, creo que después de, no sé si fue durante el fin de semana o después de la carrera, se le hicieron un canutazo en la zona mixta Ujú. y eso, y dijo que no le sorprendía, que Red Bull pues tiene esos, Carlos también lo ha sufrido, ¿no? Que vio como Verstappen lo subieron antes que a él a Red Bull, es verdad que Verstappen es Verstappen y bueno, yo creo que Carlos ahí puede estar de acuerdo que la decisión fue acertada, pero bueno, que eso, que a Carlos no le sorprende ese modus operandi de Red Bull al tema de alternar pilotos. Es lo que dices tú, no han sabido encontrar ese escudero, yo creo que desde, es que sí que Pérez lo hizo bien durante unos años, pero yo creo que desde Ricciardo es eso, no han sabido encontrar ese segundo piloto que acompañe al campeón o al aspirante a campeón que merecen. Antes, pues bueno, bueno, yo creo que para mí, pues tuve la época de Weber, por ejemplo. Weber, pues era un buen escudero, tenían sus batallitas también, es verdad, por el carácter de Vettel, pero era un buen escudero. Después tenías a Ricciardo y Verstappen también, pues siempre tenían tenido un poco de bulla. Es verdad que Pérez con Verstappen nunca tuvo bulla, yo creo que por el carácter también de Checo y por las aspiraciones, diría también, que tenían cuando estaban Verstappen y Ricciardo, pues podían los dos pelear por lo mismo y Checo está claro que no tenía no le llegaba ni a la suela de los zapatos a Max, aunque alguna carrera ganó por encima de él, pero bueno, de forma ya un poco anecdótica. Pero bueno, que sí que han tenido bastante problema, yo creo que eso, por el modus operandi, por la gente que les dirige. Helmut Marko pues es un poco, con todo respeto al señor, pues es un poco un viejo loco que pues tarde o temprano pues tendrán que relevarlo porque, no sé, tiene que alguien tomar alguien un poco con más cabeza y más diplomacia tomar las riendas de un equipo como es Red Bull, ¿no? Que no es cualquiera. Sí, sí. No, es llamativo. Desde luego, la poca estabilidad, ¿no? que han conseguido en esa posición ya fue extraño, ¿no? En su día el fichaje de Checo Pérez, porque no es lo normal que suele hacer Red Bull, pero es que ya lo necesitaba entonces tener a alguien Ujú. así, aunque no viniera directamente de su estructura, y de momento está pasando lo que está pasando. Vamos a ver si igual algún día Pepe puede entrar por ahí, ¿no? O algo Ojo, podemos ojo. rascar. Siempre me Bueno, el otro gustaba día, la idea de Alex Palou, ¿no? De claro, que es que el alguien otro día cuando se acabamos, atreviera a traerlo a Fórmula Uno, joder, sí, que ya se lo va mereciendo. Bueno, está haciendo un carrerón, o sea, sí, es que sí, tampoco. También se podría retirar y hablaríamos bien de él, por todo lo que ha claro. conseguido ya en el mundo del motor. Pero, jolín, a veces cuando veo esto, pues me acuerdo bueno, lógicamente barro para mi casa, ¿no? Y me acuerdo de estos casos. Mm. Ramón, te voy a preguntar, vamos a la sección Sí. de los mejores pilotos y los peores del fin de semana. ¿Cuál te Sí. quedarías de este Gran Premio? Pues a ver, me voy a ir, claro, es que si me voy por lo obvio te voy a decir a Max, ¿no? Porque yo creo que lo que ha hecho este fin de semana es propio de un piloto de una categoría extrema, ¿no? Yo creo que ya el año pasado dejó algún destello, ¿no? Con esa carrera en Interlagos, donde sin ser pues el coche dominante remontó toda la carrera y acabó bueno, como ganador del Gran Premio. Y con esta en Suzuka, pues es una demostración más del piloto que es. Pero bueno, si no me fuera por. Bueno, mira, voy a decir Verstappen y así te dejo a ti. No te voy a quitar el piloto, voy a decir otro, a lo mejor te lo voy a quitar. Entonces, mira, digo Verstappen, que va a ser un poco NPC, para así puedo decirlo, pero, Sí, sí. pero nada, te dejo a ti elegir a ver si tienes algún otro. Sí, no, no, yo voy a seguir tu estela, es que creo que no hay, Sí, no hay demasiada ya. discusión. O sea, ha sido el mejor y ya está, se dice, no pasa nada. Es que ha sido, bueno, su fin de semana, creo que tiene mucho, mucho mérito, tanto la clasificación que hace como luego la carrera, que, bueno, todo lo que hemos dicho, ¿no? Por supuesto, que es verdad que no hubo pelea de cuerpo a cuerpo demasiado más allá de esa salida del pit lane, pero aguantar toda la carrera, aún teniendo a los dos, encima dos, ¿no? McLaren ahí a un Ujú. segundo.
solo es apto para, pues eso, para, como lo que decíamos al principio, ¿no? Héroes como de la talla de Max Verstappen, entonces yo creo que ahí solo puedo coincidir contigo, Ramón. Y creo que sí que puede haber un poco más de debate, aunque bueno, yo lo tengo relativamente claro, en la parte más mala, el piloto desafortunado del fin de semana, en la que yo me quedaría con Lance Stroll. Lance Sí. Stroll, último clasificado, 20º, mucha diferencia además de Bortoleto, que acabó penúltimo. Ujú. Eh, no sé, esa clasificación es verdad que le perjudica mucho la clasificación y por todo lo que hemos dicho, pues será muy importante clasificar bien en este Gran Premio. Pero bueno, también creo que es fallo de él porque no Mm. consigue hacer esa segunda vuelta correcta y luego tampoco tuvo ritmo en carrera. No sé si coincides o quieres Sí, comentar yo te iba a algo. decir o Stroll o Bortoleto, pero Bortoleto más que todo por la salida que tuvo. Creo que le remontaron, o sea, bueno, creo que le pasaron 3 posiciones en la salida, Sí. no tuvo Pero muy salía con buena duros, salida. que eso también, Vale, pues, que eso pero también bueno, le, es verdad, tiene razón, le sí, sí, perju- claro. le Tiene que ver, perjudicó. tiene que ver. Pero bueno, sí, yo diría Stroll. O sea, además también, bueno, lo demuestra la tabla que pues siendo último tampoco lo habrás hecho muy bien, ¿no? Pero bueno, yo diría es eso, entre Bortoleto y Stroll. Sí, 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 estaría de ha acuerdo. hecho, con esta actuación, esto ha hecho que nos olvidemos completamente del debate que tuvimos en la semana pasada Sí, del cliff del Nano, ¿no? Por el hecho de, sí, 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 de que sí. estuviera por delante de Fernando Alonso en las actuaciones de Lance Stroll, que aún así yo creo que tampoco es positivo, desde luego, que tu compañero esté tan abajo. Mm. Bueno, por ir terminando, vamos también a hablar un poco sobre los novatos, ¿no? De este fin de semana, cuál tenemos decidimos, lo diré bien, para la primera Mm. carrera asignarle a Antonelli este honor, en la segunda a Oliver Mann. ¿Tú con qué te quedarías en este Gran Premio de China? Pues De Japón, perdón. yo me voy a quedar con Hadjar, que ha sido esta su primera carrera donde ha puntuado y la verdad que pues es de destacar, ¿no? Que pues con el RB pues haya podido quedar octavo, ¿no? Y pues mira un poquito, bueno, pegado tampoco mucho, está bastante, bueno, ante Hamilton, pero bueno, que yo me quedaré con Hadjar, iba a decir Antonelli. Pero me voy a quedar con Hadjar, que viene de la zona un poco del barro y se ha colocado ahí en el top 10, así que mis respetos para el francés. Pues mira, me viene perfecto porque yo iba a decir también Hadjar. Tenía miedo que me Pues dijeras alguien diferente, Antonelli seguramente. sí, sí, bueno, Eh, si no Porque sería claro, o es él o que si no es Antonelli. difícil desempatar, siendo dos, siendo pares. Claro, Es claro, que, claro, ahí teníamos, claro, claro. nos fastidiaba un poco la aritmética. Pues sí, Pero sí, coincidimos, coincidimos. entonces, al hilo de lo que venía comentando, ya llevamos 3 grandes premios y 3 rookies diferentes asignados. La verdad es que es bastante curioso lo que está pasando esta temporada, que Sí, no es nada normal. En otros deportes sí, pero en la Fórmula 1 desde luego que no. no. Y bueno, ya a ver lo siguiente que nos espera, que es esta misma semana, el Gran Premio de Bahrein. Tenemos este fin de semana, ya dejamos las horas de madrugada para ver los madrugones, ¿no? Para ver las Sí. carreras a un horario un poco más de tarde, Más mediterráneo, ¿no? Digamos. sí, incluso más futbolístico, ¿no? Diríamos. Sí, exacto. Para los que nos gusta el fútbol pues, se adapta más a nuestro modo de vida, un Más poco. que, más que de motor, que es más, digamos, a horas, ¿no? Medianas Sí, de sí, sí. la mañana incluso. Somos los locos del motor, que los que madrugan, los que madrugan o los que madrugamos Sí, para sí, ver las sí. carreras somos los locos, ¿Qué te los parece este incomprendidos. Gran Premio de Bahrein? ¿Qué te esperas? ¿Cómo puede suceder? Hombre, bueno, yo, como he comentado antes, pues por el mero hecho de que, bueno, de los test han sido ahí cortos, sí que es verdad que han sido unos test cortos, pero bueno, creo que pues para muchos les puede pillar mejor pues por el hecho de conocerlo mejor y demás, y bueno, veremos a ver un circuito donde es más fácil adelantar y demás, en plan, está bastante bien para. No puede ser tan monótono, ¿no? Y además también pues no tenemos ese problema que hemos tenido con la degradación en Japón, pues bueno, por esto, por la renovación
de la pista y demás, así que pues esperemos que sea más entretenido, que sea un poco como la tónica que nos trajo Australia, donde pues vimos un gran premio un poco más dinámico y no pues como estos dos últimos que han sido pues como tú dices un poco tostón, ¿no? Para los que siguen el Gran Circo. Sí, desde luego, esperemos que en el podcast de esta semana que viene, además de forma literal, porque es así, pues bueno, no estemos hablando de procesiones y como en este, y que pueda haber un poco más de espectáculo, que es algo en el que el Gran Premio de Bahrein ha solido ser habitual, ¿no? Es un Gran Premio en el que suele haber bastante movimiento, suele ser bastante interesante. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Buen apunte de que al final ellos hacen también el test de pretemporada ahí, entonces es una pista que conocen bien, tanto pilotos como escuderías. Así que nada, con muchas ganas de ver ese Gran Premio de Bahrein, que yo creo que vuelve a ser favorito McLaren, pero que vemos que casos como este propio Gran Premio que son batibles y consiguen, sobre todo si consigue algún piloto ponerse por delante. Así que nada, ya despedimos con esto el episodio de hoy. Si te has quedado y estás escuchando hasta este momento el podcast, en primer lugar, darte las gracias, oyente. Ya Ujú. si encima te suscribes a nuestro podcast y encima lo compartes, ya por nuestra parte ya Vamos, tienes el cielo ganado. Cielo ganado, desde luego. Y nada, que nos vemos con más motor la semana que viene. Ramón, muchas gracias a vosotros. y nos vemos. Venga, chao, chao, chao. Chao, 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 chao.